Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, pues estamos estudiando, como ustedes saben, los peligros de una fe superficial. Y cada tema que estamos abordando lo debemos de ver como una señal en donde Dios nos muestra que podemos caer en una fe superficial. Parece que algunas cuestiones son intrascendentes, pero como hemos venido observando, cualquier cosa puede hacernos que comencemos a vivir una vida, vamos a decirlo, aletargada, ¿verdad? Que es lo contrario del letargado, la viveza, y no nos demos cuenta. Y pensamos que venimos el domingo, tomamos un estudio, de repente ahí oramos en algún grupo y con eso ya tenemos más que suficiente. Pues no, el propósito del estudio que estamos llevando a cabo es advertirnos justamente acerca de esos peligros. Y hoy vamos a tratar el tema del ocio y del trabajo. Así es que acompáñame con una oración. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos guíe en este tiempo y decirle: Señor, estamos agradecidos porque no solo nos has dado la vida, sino también nos has dado vida en abundante, vida eterna. Y tú quieres que llevemos esa vida, Señor, de acuerdo a tus mandamientos, a tus preceptos. Y hoy, Señor, pues tú nos quieres mostrar a través de tu palabra lo que significa para nosotros el peligro del ocio y del trabajo excesivo. Gracias, Padre, por conducirnos en nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad de abrir tu escritura. Te pedimos que nos bendigas y bendigas este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema, como les decía. Y lo primero que quiero que sepas es que el mundo y en la vida nos han enseñado principios acerca del trabajo. ¿Sí? Algunas cosas que de repente pues aprendemos en el mundo y pensamos que así son, sin tomar en cuenta lo que Dios tiene que decir acerca de eso. Muchas veces he escuchado incluso a creyentes que dicen: bueno, pero no todo te lo resuelve la Biblia. Pruébalo. Busca en la palabra de Dios. Una ocasión recuerdo que un comerciante de esos muy prósperos en el centro me decía: a ver, ¿y si yo quiero apoyar a mi amigo siendo su fiador en su renta? Le dije: también de eso habla Dios, de que no salgas fiador nada más porque sí. Y es que estamos acostumbrados a guiar nuestra vida por lo que pensamos y no por lo que dice la Escritura. Y nosotros estamos comprometidos a que decimos lo que dice la Escritura, no lo que nosotros pensamos. Y por eso nos guiamos. Y vamos a comenzar con el tema del trabajo, porque he escuchado que con frecuencia dicen que Dios maldijo el trabajo. Y no hay nada de eso cierto. Vamos a ver qué dice la Escritura. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Génesis. Fíjate en los orígenes, en donde Dios creó todo. Ahí tú puedes ver en el versículo 27 y 28 lo siguiente. Dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Déjame decirte que el trabajo es de creación divina. Claramente Dios, cuando puso al hombre en la tierra, le dijo: tienes que sojuzgarla y tienes que señorear. Así como tú en tu casa
tienes un orden y respetas un orden, y Dios ha dicho allá en 1 Corintios 11 que el varón es la cabeza de la mujer, y que la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta no se está refiriendo a que usen velo, sino que se salga de la autoridad del varón, estando presente el varón, no honrándolo. Dice, eso no es bíblico, aunque no nos guste. ¿Sí? Oye, pero eso es arcaico, Luis. Lo dice la Escritura, y nosotros nos guiamos por la Escritura. Y entonces les dijo al varón y la hembra: tienen que sojuzgar y señorear la tierra. Y así como tú tienes ordenada tu casa, y en tu casa hay orden y hay autoridad y hay sujeción, así en el mundo. Los animales no pueden andar por donde quieran. ¿Sí? Hay zonas que Dios ha reservado, ¿verdad? Hay animales que ha puesto para ser domesticados. No creas que todo es casualidad. Las personas que han querido domesticar un tigre, algunos han sufrido consecuencias que acabaron con su vida, porque hay que respetar lo que Dios ha creado. Y eso es trabajar. Para eso tienes que trabajar. El orden en tu casa no se crea por generación espontánea. Se tiene que trabajar. Tienes que dar testimonio, tienes que ser el sacerdote de tu casa, de tal manera que trabajes. No nada más es imponer con autoridad arbitrariamente. Igual hizo Dios con el mundo, y todo eso se hace en base al trabajo. Un segundo principio es que Dios nos hizo para trabajar, nos creó para trabajar. Sé que algunas personas se sorprenderán ¿de veras, Luis? Pues que no, el trabajo es una maldición, es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Pues no, Dios creó el trabajo, es de creación divina, y además es un mandato divino. Ve lo que dice en Génesis. Ahora vamos al capítulo 2 y dice, versículo 15: tomó pues Dios, después de que había creado al hombre, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Quiero que por un momento pienses lo siguiente: ¿cómo era el Edén? La única palabra que lo puede describir es perfecto. ¿Sí? ¿Hacía falta que podaran el pasto? ¿Hacía falta que los árboles los nutrieran y les pusieran lo que sea para que dieran su fruto? No. ¿Llovía? No, no llovía. Dice que subía un vapor nada más. Es decir, algo perfecto, como un invernadero. Dios no necesitaba que su creación la mantuviera alguien. Él mantiene a su creación, dice la Escritura, que sustenta su creación. No necesita de ayuda. Pero le dijo al hombre: pero tienes que trabajar en el huerto. ¿Pero qué hago si no hay que hacer? Tú búscale, porque seguro que vas a encontrar qué hacer. Pero ocúpate. Tienes que estar ocupado, tienes que trabajar. Porque claramente dice que lo puso para que lo labrara y lo guardase. El Edén es algo soñado, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esas cosas. 4 ríos ahí que salían por todas partes, árboles frutales por todas partes, de los cuales podía comer el hombre. No tenía más que estirar su mano, pero tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque Dios así nos diseñó para el trabajo. Tercer principio: Él no maldijo el trabajo. Lo que maldijo, ve capítulo 3 ahora, dice versículo 17, sigo en Génesis, la creación. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás, maldito será tu trabajo. ¿No dice así? Pues ¿qué versión tienen ustedes? Porque parecería que dice así, pero no, dice: maldita será la tierra por tu causa.
¿sí? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. No está hablando del trabajo de manera directa, está hablando de la tierra. Espinos y cardos te producirá, no el trabajo, sino la tierra. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas otra vez ¿a qué? A la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Así es que nosotros debemos tomar en cuenta que Dios creó el trabajo. Dios no nos creó para estar ociosos. La Biblia muestra que cuando los hombres han estado ociosos, simplemente caen en pecados graves. Ahí tienes el ejemplo de David. Tenía que trabajar, tenía que ir a la guerra, porque esa era la ocupación del rey, y prefirió quedarse a pasear en el terrado. Y trajo consecuencias gravísimas, no solo para otras personas, sino también para él. Una de las maldiciones que trajo ese ocio fue que uno de sus hijos, estando también ocioso, abusó de una de sus hermanas. Y eso provocó que otro hermano lo matara. Y el otro hermano que tuvo que huir, y cuando lo regresan y el rey no lo quería ver y estaba apartado, estuvo 2 años de ocioso. Se rebeló contra el rey. Así es que el ocio no es bueno. Dios nos hizo para trabajar. Porque va a ser muy difícil. Tú me puedes decir, Luis, es que yo me ocupo mucho de la oración. Como dice la Escritura, orad sin cesar. Y oro mucho. Tanto que no me da tiempo de trabajar. Por eso estoy en la casa de ocioso. No, esa no es la idea de Dios. ¿Sí? Esa no es la idea de Dios. Tú tienes que compaginar. Oye, pero dice orar sin cesar. Sí, pero también te anima a que trabajes. ¿Te acuerdas lo que dice allá Pablo a la iglesia de Tesalónica? El que no trabaja, tampoco coma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero tienes que trabajar. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice el labrador, para disfrutar de los frutos, ¿qué dice? Tiene que ir al mercado. Primero tiene que trabajar. Primero tiene que trabajar. ¿Tú quieres disfrutar de algo? Primero tienes que trabajar. Y a los hijos les tenemos que enseñar eso. ¿Tú quieres disfrutar de algo y ya tienes la edad suficiente? Primero tienes que trabajar. El labrador, para disfrutar de los frutos, dice, primero tiene que trabajar. Y algo que es importante, porque el estar ocioso no ayuda a la fe. Dice también allá en 1 de Timoteo, capítulo 5, dice que el que no provee para los suyos, y en especial para los de su casa, cuando se refiere a los suyos, se refiere a las personas que no tienen sustento, que son de su familia no nuclear, tipo las viudas, una mamá, un papá, etcétera. Dice, aquel que no provee para los suyos y mayormente para su casa, yo sé que ustedes saben este versículo, ¿qué dice? Ha negado la fe. El ocio afecta tu fe. ¿Qué estamos estudiando? Los peligros de una fe superficial. Así es que, hermano, hermana, te tienes que ocupar en trabajar. ¿Sí? Oye, pero yo me ocupo en las cosas del Señor. Pues solo que seas pastor de tiempo completo. ¿Sí? Porque de otra manera te tienes que ocupar de trabajar. Porque los pastores de tiempo completo, dice la Escritura, los que se dedican, todos siervos de tiempo completo, es el siervo de Dios es digno de su salario. Y sí, cuando en la iglesia hemos tenido pastores de tiempo completo, la iglesia se ocupa de sustentarlos y sustentarlos como es debido. Pero si no, como el caso de nosotros, que no somos de tiempo completo, ¿verdad? Aunque estamos a disposición de ustedes, tenemos que trabajar. ¿Sí? Así es que, recuerda, el trabajo, primero que nada, es de creación divina.
Segunda, es un mandato de Dios. Tercera, Dios no lo maldijo. Lo que maldijo fue el resto de la creación por culpa del pecado del hombre. Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Por qué crees que dice Pablo allá en Filipenses 1:21? Dice que él está en un conflicto muy grave, que no sabe si es bueno estar aquí o ya irse con Dios. ¿Por qué? Porque él tiene una tarea que cumplir aquí, pero también está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero mientras tanto gemimos porque estamos esperando la manifestación de Dios para que venga la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cierto? Bien, en Romanos capítulo 8, nosotros vemos que a partir del versículo 19, desde el 18 para que notemos el contexto, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo se va a manifestar? Cuando entonces sí ya no vamos a tener que trabajar, cuando nuestro cuerpo sea glorificado y seamos libertados totalmente del pecado, porque ahora nos han libertado de la paga del pecado, del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado. Tan es así que en este cuerpo, en esta carne, dice en Romanos 7, no mora el bien. Así es que por eso debemos tener cuidado, porque dice, en este cuerpo no mora el bien. Oye Luis, pero mora el Espíritu Santo. ¿Y qué comparación tiene? Sí, Dios puso el Espíritu Santo para poder dominar nuestra carne. Dios trabaja de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo domina el alma para que el cuerpo sea sujetado y no hagamos lo que querramos. Satanás trabaja de afuera hacia adentro. Nos hace que los ojos vean cosas, que las manos toquen cosas, que andemos en lugares donde no debemos andar para dominar el alma y finalmente contristar el espíritu o incluso hasta apagarlo. Así es que cuando dice este versículo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, claro, todos tenemos aflicciones. Este cuerpo no es precisamente fácil de dominar. No son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza con la que vivimos. Mientras tanto, nos tenemos que ocupar en algo, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿cómo? ¿La creación tiene anhelo ardiente? Sí, esto podríamos traducirlo como, y el texto original da para eso, como la esperanza que tiene la creación. Y no creas que estoy hablando de los animales nada más. Estoy hablando de los ríos, de las montañas, de las rocas, de todo eso. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, se hizo vacua, se hizo vacía, dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a la esperanza. Por el pecado en que tú incurriste, maldigo la tierra. ¿Sí te das cuenta? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos libertados de este cuerpo, libertados del pecado, también la creación. Tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice allá, 2 de Pedro capítulo 3, ¿verdad? En donde dice que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No es que Dios esté retrasando su venida, sino que es paciente para que todos vengan al arrepentimiento, sabiendo que todas estas cosas serán deshechas y que tendremos
un nuevo cielo y una nueva tierra. Así es que también la creación va a ser redimida. Así como nosotros somos recreados en el nuevo nacimiento, así también la creación es recreada, transformada en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde tú y yo vamos a habitar. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo son los dolores de parto? Bueno, yo no tengo experiencia, ¿verdad? Pero sí me di cuenta más o menos de cómo es el asunto. Y los dolores de parto son difíciles, pero ¿cómo termina el asunto? Con gozo, ¿verdad? Cuando te dicen, aquí está, cárguelo, ¿verdad? Y no al varón, sino a la mujer. Y la mujer le vuelve el brillo a los ojos después de haber pasado todo el trabajo, ¿verdad? Así son los dolores de parto de la creación que ahora gime, y todas estas manifestaciones, o ustedes creen que ahora lo que pasó en Acapulco, llegó un ángel y le dijo a Dios, Señor, ¿no viste lo que pasó en Acapulco? ¿No viste todo el destrozo? Dios permite todas esas cosas para que nuestro corazón sea manifestado. Para eso, para que nosotros mismos nos demos de cuenta, porque luego a veces escucho de estamos afectando la naturaleza y pues eso lo hicimos desde el origen. Esto no tiene regresión. Hagamos lo que hagamos, no tiene regresión. Va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Porque todo esto va en descomposición, ¿verdad? Y todo desde el principio, lo dice la Escritura. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿Sí? El apóstol Juan dice, hijitos míos, pues ahorita no somos lo que debemos de ser, pero cuando se manifieste Cristo, entonces nos manifestaremos nosotros y seremos tal como Él se manifestó, con cuerpo glorificado. ¿Sí? Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es que, hermanos, pues el tema del trabajo es algo que Dios diseñó para nosotros. Y si nosotros no nos ocupamos de trabajar y estamos ociosos, podemos caer en peligros incluso que afecten nuestra fe. Cuando nosotros estamos ociosos, nuestra mente se comienza a ocupar en otras cosas y entonces es cuando podemos pensar que ya hemos hecho demasiado con nuestra vida cristiana y que tenemos derecho a darnos un descanso. Ahora, tampoco debemos irnos al extremo opuesto. El trabajo excesivo también es un peligro para nuestra fe. El no ocuparnos en algo es un peligro para nuestra fe, pero el ocuparnos obsesivamente en el trabajo también es algo que puede afectar nuestra fe. ¿Y por qué no has venido a la iglesia? Porque, hermano, yo trabajo los domingos. Bueno, si tu trabajo es trabajar los domingos, porque hay casos, si tú trabajas en un restaurante, pues ni modo, Dios sabe y Él pesa los corazones de las personas. Pero si tú te estás afanando del trabajo y trabajas de lunes a sábado y también ya le agregaste el domingo porque viste ese carro que te gustó y quieres comprártelo a como dé lugar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un problema. Vamos a
Vamos a Eclesiastés y vamos al capítulo 2 de Eclesiastés a leer algunos pasajes de la Escritura que nos muestran cuál debe ser nuestra actitud acerca del trabajo. ¿Tenemos que trabajar? Sí. Acuérdate, no tenemos que irnos de un extremo al otro. La semana pasada, por ejemplo, vimos la esclavitud, ¿sí? Y su contra, la libertad excesiva, el libertinaje. Y seguramente tú también estudiaste que de repente hasta en las cosas espirituales nos podemos hacer esclavos, ¿verdad? No, es que tengo que hacer mi devocional a las 5 y me acabo de despertar y ya son 5:02. ¡Qué barbaridad! Pues hazlo a los 5:02. Dios no tiene problema con eso. ¿Sí? Oye, ¿por qué no fuiste a trabajar? Pues porque justamente a esa hora es el tiempo de oración. Entonces, no tienes que irte a los extremos porque si no, no entendiste nada. Entonces, Luis, no tengo que hacer mi devocional. No entendiste nada. Te fuiste al extremo. Es igual aquí. El ocio. No estés ocioso. No te entiendo, Luis. Me dices que no estés ocioso y ahora me dices que por qué trabajo en domingo. Estoy haciendo lo que me dicen. No entendiste nada. ¿Sí? Hay un comportamiento prudente aún dentro de las cosas de Dios. Hay veces que hay personas que están tan ocupadas en la iglesia y dicen, es que es mi prioridad. ¿De veras? Y están tan ocupadas que no atienden, por ejemplo, a su esposa o a sus hijos o a su esposo. Es que mi esposo es inconverso y se queda en la casa. Pues habría que pensar en qué quiere Dios que tú hagas, ¿verdad? No, pero Luis, es que la iglesia es mi prioridad. No, no es cierto. Tú dirás, ¿pero qué está diciendo? Si tu prioridad es Dios, de todos, Dios, tu relación con Dios, esa es tu prioridad. Número 1, si eres casado, tu esposa, tu esposo, si tienes familia, tus hijos, después tu trabajo y fíjate, el servicio en la iglesia. Pues tú tienes que saber el orden de las cosas. El ocuparse de las cosas de Dios no necesariamente significa que tu relación con Dios está correcta. Así es que debemos tener cuidado de no poner pretextos, ¿verdad? Es que estoy muy ocupado. ¿Y qué tal estás atendiendo tu prioridad? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tú sabes cómo mides tu relación con Dios? La otra vez lo comentábamos. ¿Cómo haces tus devocionales? Los devocionales no son estudios, les decíamos. Tú tomas un texto, de ahí no te mueves y haces la reflexión para ti. Y enseñas a los demás a hacer la reflexión. Esa es la idea. Y en la medida en que tú tengas ese acercamiento con Dios, tú estás intensificando tu relación con el Señor. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 18. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Oye, Luis, ¿qué pasó? ¿No nos acabas de decir que debemos de trabajar? Y ahora dice aquí la Escritura que aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe
si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo debemos de trabajar? Porque ya dijimos que tenemos que trabajar, que no podemos estar ociosos. Dice aquí, sin afán. ¿Sí lo viste? Sin afanarte. Tú trabajas y el resultado, ¿quién lo da? Dios. Conozco tantas personas que son muy trabajadoras y que Dios los bendice al nivel que Él quiere. Y conozco personas que no son muy trabajadoras y dicen, ¿cómo prosperó? Ese es asunto de Dios, no tuyo, no mío. Sí. No, Luis, es que yo voy a trabajar mucho para obtener tales resultados. ¿De veras? ¿Depende de ti? Deja un separador ahí y vamos al Salmo 127. Salmo 127. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si ves la combinación, tu obligación, mi obligación es trabajar. El resultado es de Dios. El resultado lo da Dios. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es que yo la edifico porque la edifico. Pues ¿qué no me conocen? Soy Capricornio. ¿Y eso qué? ¿Sí? No depende de ti. Debes de trabajar, pero no afanarte, y menos en los resultados. Ve lo que dice otra vez. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. ¿Por qué lo aborreció? ¿Por qué el trabajo se te hace pesado y terminas diciendo, ya ves, sí es una maldición? No, no es una maldición. Es una bendición el que tú tengas trabajo. ¿Por qué dice Salomón, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol? Porque no está pensando en que tiene que trabajar, porque Dios le dijo que tiene que trabajar, sino porque se está afanando. ¿Sabes en qué se está afanando? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y la casa que yo compré o edifiqué y todo eso, ¿y quién se la va a quedar? ¿Y eso a ti qué? ¿O qué te vas a llevar tu casa al cielo? Vas a llegar con tu casa, Señor, me traje mi casa porque mira, mi casa está padrísima. Más que lo que yo estoy haciendo, dice Dios, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y eso a ti qué? Dice, ¿y quién sabe? Fíjate la pregunta. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Le eché todas las ganas, le eché todo el ingenio, hice un emporio, hice un imperio y el que se lo quede, ¿será como yo de sabio? ¿Será de trabajador como yo? ¿O lo va a despilfarrar? Eso no es asunto tuyo, ese es un afán. ¿Sí? Es que yo quiero dejarles a mis hijos y tal. ¿Tú vas a saber lo que va a pasar después de que tú no estés con tus hijos? Tú tienes que cumplir con tu responsabilidad de educarlos y educarlos en la palabra de Dios para que ellos tampoco se afanen. Dice allá en Santiago que el hombre dice, iré mañana y negociaré y voy a hacer. ¿De veras? No lo sabemos. Nosotros tenemos que aprender a vivir con esperanza. ¿Sí? Versículo 20. Volvió por tanto
a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané. Si tu trabajo te está produciendo desesperanza, no estás trabajando conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí lo ves? Y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Dice, tú ocúpate en trabajar, ¿cómo? Con sabiduría, con ciencia y con rectitud. Lo que pase después no es asunto tuyo. Porque entonces te estás ocupando del trabajo de una manera carnal y no divina, no espiritual. Señor, yo soy un trabajador, cumplo con mi trabajo, soy el mejor empleado que tienen ahí la empresa, no me pagan bien, yo quisiera que me paguen mal, ojalá tú me mandaras otra oferta, y si te la manda, qué bueno, y si no te la manda, qué bueno, y sigues trabajando y sigues dando ejemplo de que tú eres un trabajador cristiano. Hasta en eso nos tenemos que ocupar, porque qué padre que damos testimonio aquí, ¿no? ¿Y en el trabajo? Que tus compañeros digan, oye, llevamos 11 años y ni sabíamos que eras cristiano. Que digan, oye, ¿y por qué todos nos quejamos del jefe y tú no? ¿Y por qué todos nos quejamos del trabajo y tú no? Porque ¿en qué distinguimos al hombre del mundo al hombre cristiano? Vestimos igual, andamos por el mundo igual, pero no debiéramos. En el trabajo también tenemos una responsabilidad. ¿Cómo tenemos que trabajar? Con ciencia y con sabiduría y con rectitud. Y si va a pasar algo después, eso ya no es asunto nuestro. Versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Si tú te estás afanando, si tienes desesperanza y tu trabajo es aborrecible, fatigoso, tienes que revisar no tu trabajo, sino la actitud que estás teniendo con tu trabajo. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Recuerda, se está refiriendo a cómo tomas tú el trabajo. Si te estás afanando en el trabajo, ¿sí?, que me den más horas extras, porque yo lo que quiero es ganar más dinero, porque ese traje que vi enseña es el que me queda perfecto, pues te compras un traje en Sears y no hay problema. No tengo nada de comisión en Sears, quiero decirles, donde sea. Versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que, ¿qué dice? Coma y beba, y que su alma se alegre, ¿en qué? En su trabajo. Que cuando tú llegues a tu casa, no llegues y no quiero que me hable nadie, vengo fastidiado del trabajo. ¿Y eso por qué? Pues es que tú no tienes al jefe que yo tengo. No, pero te tengo a ti. ¿Sí? También he visto que esto es de la mano ¿de quién? De Dios. Cuando tú estás satisfecho con tu trabajo, cuando tú trabajas de esta manera, ¿a quién crees que le tienes que dar gracias? A Dios. No, pues es que lo que pasa es que hoy cerré un negocio padrísimo y ya me van a ascender. Gracias a Dios. Porque aquí lo dice claramente. También he visto que esto es ¿de quién? De la mano de Dios. Entonces no fue porque me fui a hacer mi maestría a Northwestern. Porque yo soy egresado de Columbia, No, porque Dios te dio todo eso.
Tú te puedes meter en el terreno del afán, en el terreno del fastidio, en el terreno de la desesperanza, o puedes meterte en el terreno de la gratitud a Dios. Simplemente hay personas que tú puedes ver en su cara que no están haciendo su trabajo con gusto. Porque el que está haciendo su trabajo con gusto, fuera de su trabajo, refleja el gozo que Dios le da. Gracias, Señor, porque esto que he ganado, lo que sea, oye, pero es que es el mínimo. Bueno, no te preocupes, ya viene otro 20%. Todo eso es de la mano de Dios. ¿Sí? Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Porque el hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sabes cuál es tu tarea? Agradar a Dios. Si tú te preocupas por agradar a Dios, delante de tu jefe, delante de tu cliente, delante de quien sea, Él dice que te recompensa con sabiduría, ciencia y satisfacción y gozo. Dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Si tú estás enfocado en agradar a Dios con tu trabajo, Dios te recompensa. Si tú estás enfocado en el trabajo y en amontonar, ¿sí te das cuenta cómo lo plantea? En amontonar, dice, muy bien, tú quieres tener mucho, ahí va, sale, y la cuenta va subiendo, y ya hasta abriste otra cuenta en otro banco, y ya te fuiste a las Bahamas, y toda la cosa. Y de repente dice, ¿esto para quién va a ser? Dice que Dios lo da al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como puedes ver, Dios se ocupa de todas estas cosas que parecieran terrenales. Sí. Tú dirías, pero Dios tiene también que decirme algo de cómo debo de trabajar. Sí, porque el trabajo, ya dijimos, es de creación divina. Es un mandato de Dios y Dios no lo maldijo. El trabajo es una bendición de Dios. Ahí mismo en Eclesiastés, quedémonos y vámonos al capítulo 5. Sigue hablando del trabajo. Dice, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 10. ¿Cómo debemos de trabajar? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Esa es una ley divina que se manifiesta en nuestra vida. Y el que ama el mucho tener, dice, no sacará fruto. Porque tú puedes pensar, híjole, si yo tuviera el dinero que tiene este cuate, ese cuate se droga, ese cuate se emborracha, ese cuate ya se divorció. ¿Sí? No saca fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿Eso es lo que quieres? Sí. Y todo esto es cuando tú trabajas por codicia. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Fíjate, dulce es el sueño del trabajador. ¿Cómo puedes medir si estás haciendo con tu trabajo conforme a la voluntad de Dios? Cuando te vas a dormir, ¿cómo te vas a dormir?
Ya estás esperando mañana en las noticias de las finanzas, cómo salió la acción de tal. Híjole, las acciones ya cayeron 15 puntos, no me lo esperaba. ¿Cómo? Dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Fíjate aquí cómo relaciona Dios el tener esa bendición de tener mucho y caer en la ociosidad. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? ¿Cuál es el trabajo en vano? El trabajo con afán, el trabajo excesivo. Cuando la gente se pierde en el trabajo y ya no tiene tiempo para Dios. Y su fe se debilita. Y piensa que es cristiano. ¿Y sabes por qué piensa que es cristiano? Porque dice, mira, Dios me bendice. Tú no tienes lo que yo tengo. Yo soy consentido de Dios. Si tú fueras consentido de Dios, tú tuvieras lo que yo tengo. Así nos medimos. Lo acabamos de leer. Todo está en cómo estamos viendo nuestro trabajo. Vamos a concluir con este pasaje de Mateo, capítulo 6, Mateo 6, a partir del versículo 25. Está dentro del contexto de nadie puede servir a dos señores, no podéis servir al dinero y a las riquezas. Dice, por tanto os digo, no trabajes. ¿Eso dice? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro vestido, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dio la vida? Dios. ¿Quién te dio ese cuerpo? Dios. ¿No te dará? ¿Qué es más que eso? ¿No te dará el vestido? ¿No te dará el sustento? Ese es el raciocinio bíblico. Termina ese pasaje en el versículo 34 diciendo algo que tú conoces muy bien. Y volvemos al mismo principio. Oye, Luis, ¿tengo que trabajar? Sí. ¿Tengo que ocuparme? Sí. Pero no te vayas al extremo, ¿verdad? Versículo 34, capítulo 6 de Mateo. Así que no os afanéis por el día de mañana. Entonces, bueno, pues ok, pues ya no voy a trabajar, pues Dios lo... No entendiste nada. Te fuiste al extremo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Recuerda que estamos en una tierra que gime con dolores de parto. Versículo 33. Llévatelo como final del mensaje que Dios nos da. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a tenerlo aquí presente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oremos. Padre amado y bendito, gracias por esta mañana, gracias porque tú nos has bendecido y nos has bendecido grandemente. Enséñanos a cumplir con nuestra responsabilidad de tener una vida ocupada en todo lo que tú nos has puesto delante, en nuestro trabajo,
sin olvidar nuestra familia, en nuestra responsabilidad en la iglesia, pero sobre todo en mi relación contigo. Buscad primeramente el reino de Dios. Enséñame esa prioridad para que yo aprenda a agradarte, Señor. Enséñame también a no afanarme, a no pensar que yo puedo lograr ser feliz afanándome con mi trabajo. La felicidad está en que yo tengo la esperanza en que viviré contigo porque estoy esperando la redención adquirida. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Y hoy en esta mañana, si hay alguna persona que no ha reconocido que Jesús es su Salvador y su Señor, yo lo invito que ahí desde su lugar, con los ojos cerrados pero el corazón abierto, le diga así: Señor, perdóname. Te pido perdón porque no había entendido que tú eres mi Salvador, que tú moriste en la cruz para mi salvación, para perdón de pecados y para que tenga vida eterna. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi Señor, y te pido que mandes a tu Santo Espíritu a morar a mi vida para vivir esa vida que a ti te agrada, porque lo he intentado todo el tiempo y me doy cuenta que no he podido. Te necesito, Señor. Bendíceme en el nombre de Cristo Jesús. Amén.